vamos a seguir con más información aquí en De 6 a 9. Hace unos momentos hablábamos con el padre Enrique Carrión, sacerdote de la diócesis de Lima, sobre el caso Gastón Garatea, en realidad. Pero abría la puerta, digamos, para la discusión sobre la unión civil o los derechos, de alguna manera, que podrían tener los homosexuales en nuestro país. Claro, esas son discriminaciones, o podríamos considerar discriminaciones de orden civil, pero en el caso de los homosexuales la discriminación se puede traducir en violencia e incluso en muerte. El caso de este chileno Daniel Zamudio fue un ejemplo claro, pero en nuestro país hay denuncias de 14 homosexuales asesinados en el Perú en el año 2011, Carlos. Cifra realmente que llama la atención. Bueno, vamos a conversar entonces ahora sobre ese tema con Juan Carlos Lapuente, él es director de Amnistía Internacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Señor Lapuente, bienvenido. Días. Gracias por estar con nosotros. ¿Esta cifra es una cifra que nos debe preocupar? Sí, nos debe preocupar muchísimo porque no se consideran actos aislados, sino se puede considerar patrones que hay en nuestra sociedad respecto a la discriminación de personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género diferente a la de la mayoría, ¿no? Nos debe preocupar porque son vidas humanas que han sido asesinadas a golpes, en algunos casos de estos, a golpes. La red LGBT ha reportado estos casos. No hay información oficial pública, o sea, que pueda, o estadísticas que puedan corroborar todo esto, pero la red LGBT está trabajando de buscar que se promueva un observatorio, ¿no? Para que se puedan obtener estadísticas con base a crímenes que se han cometido por orientación sexual o identidad de género. Como dijiste, pues el caso de Daniel Zamudio, también Amnistía Internacional se pronunció sobre este caso, ¿no? Por supuesto. Y estuvimos también en el velorio de esta persona, ¿no? Como Amnistía Internacional. Y aquí en Perú los desafíos son grandes también. Una de las cosas que nosotros hemos llamado la atención es que la población LGBT, los grupos, las organizaciones LGBT en el país tienen que participar en los espacios que abre el Estado para discutir temas de derechos humanos y proteger a estas personas en esa participación. Es muy importante. Ahora, hay denuncias, digamos, porque la percepción es que, digamos, los homosexuales no van a las autoridades a, de alguna manera, denunciar hechos de agresión. ¿Esto es cierto? No, las personas encausan denuncias, y organizaciones que trabajan en la defensa de estas personas también hacen denuncias, por supuesto. Pero lo que se está pidiendo es que el Estado debe desarrollar políticas más allá de solamente abrir canales judiciales para poder obtener justicia, sino también políticas en torno a la prevención, en torno a la reparación y en torno a la protección de las personas y líderes de estas organizaciones que están participando en la defensa de los derechos humanos. El tema de protección de defensoras y defensores de derechos humanos es un concepto a veces muy distante de nuestro país. Y en nuestro país es muy importante que el Estado implemente medidas de protección a líderes de organizaciones que trabajan por los derechos LGBT. Amnistía Internacional no trata nunca de tapar las voces de los titulares de derecho. Y ellos son los protagonistas. ¿Sí? Ellos son los protagonistas, son personas que están siendo vulneradas en sus derechos, y claro, todos nos tenemos que sumar a que no haya este tipo de discriminación y crímenes de odio, ¿no? En nuestro país. Cuando yo le hablaba de preocupación por estas cifras, le preguntaba también en el sentido de si son cifras que aumentan año a año con preocupación, y si dentro del estándar latinoamericano estas son cifras muy altas. No le podría responder exactamente si ha habido un progreso, un retroceso o un cuadro comparativo. Lo que sí podría decir es que la gravedad de la pérdida de vidas humanas por discriminación, por crimen de odio, porque la orientación sexual es diferente a la de la mayoría, me parece pues algo que está fuera de la razonabilidad de una sociedad democrática, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece, y le retomo también lo que le preguntaba hace un rato, porque no existe un registro oficial de las denuncias. Así es. ¿No es cierto? Porque se siente que tal vez si van a las autoridades a denunciar el hecho pueden ser más agredidos todavía. Digamos, la figura del feminicidio, por ejemplo, muchas mujeres no iban a denunciar porque las autoridades mal educadas les podrían decir, bueno, pues ¿qué habrás hecho? Pues que tu marido te ha pegado, ¿no es cierto? Por supuesto. En el caso de este grupo también podría estar Sí, Amnistía Internacional pide justamente que en temas de justicia criminal se adopten mecanismos diferenciados para la atención de denuncias que provienen de personas LGBT.
También en el tema de identidad, es decir, el registro de personalidad jurídica de la persona, ¿no? Con base a la identidad de género. Hay personas que han pedido el cambio de nombre en su documentación, por ejemplo, población trans sobre todo, ¿no? A raíz del caso de Karen Mañuca en el 2006, es que algunos jueces han permitido que se den estos cambios, pero las personas tienen derecho, pues, a su identidad, tienen derecho a la identidad de género que ellos están expresando, tienen derecho a ser tratados justamente en la vía de justicia criminal, a ser respetados. Te pueden poner con personas que te pueden agredir, ¿no? En un momento de interrogatorio o lo que fuera, en una comisaría, etcétera. Todas las vulnerabilidades. Es una población vulnerable, porque hay un prejuicio y una discriminación frente a esta población. Entonces, en el ámbito de la educación, nosotros en la declaración que sacamos dijimos que el Estado tiene que implementar medidas concretas para que en los colegios no se dé el bullying homofóbico, ¿no? Porque desde la niñez uno está creciendo con ámbitos discriminatorios hacia personas. ¿Y cuáles serían esas medidas concretas? En el caso es prevención y también atención psicológica y atención sistemática, ¿no? de la situación, porque en el bullying no es una cuestión de dos personas, sino es una cuestión de dos personas, pero en un ámbito de muchas personas que están permitiendo. Pueden ser la familia, los directores de colegio, los profesores. Prácticamente es una discriminación permisiva. Culturalmente podemos ver también que se tolera esto en los medios de comunicación, porque la discriminación a través de los medios de comunicación en muchos casos también se hace burla sobre la población LGBT, etcétera, ¿no? Es una población que está vulnerable. O sea, cuando se habla de atención psicológica, yo pensaba no solo a la persona víctima, también a los victimarios. Por supuesto, a eso me refiero. A eso me refiero. Para que aprendan. A eso me refiero. Para entender las motivaciones, ¿no? Sí. ¿Qué cosa hace que cada uno de nosotros no tenga los ojos adecuados para ver la dignidad de la persona que está al lado? Y la discriminación es justamente eso, es una deshumanización. Dentro del marco de los tratados internacionales de derechos humanos, pues justamente se debe poner fin a la discriminación y el Estado peruano está obligado a esto, a poner fin a la discriminación y entre ellas la discriminación por orientación sexual o identidad de género. ¿Cómo hacer eso en un país donde su creencia religiosa va en contra de ello? Independientemente de las creencias religiosas de la ciudadanía, es un deber del Estado peruano implementar medidas de prevención, es deber del Estado peruano implementar medidas de reparación y es deber del Estado implementar medidas de protección a las personas que están titulares de derechos, que están protegiendo sus propios derechos y son quienes deben explicar su situación y la situación de su vulnerabilidad y pedir las medidas que requieren para que puedan vivir disfrutando los derechos como cualquier ciudadano. Son vulneraciones en función, ¿no es cierto?, a su tendencia sexual, ¿no es a la orientación sexual, a la orientación sexual, esa palabra estaba buscando, ¿no es cierto? En tanto que eso tendría que haber políticas públicas que cautelaran y que miraran este asunto también. Por supuesto. ¿No? Ahorita hay una ley que se está trabajando contra crímenes de odio, bueno, resumidamente, ¿no? Contra crímenes de odio que está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, qué mejor oportunidad para decir que este tipo de iniciativas progresen, ¿no? en el ámbito congresal y que se implementen medidas, pues, de prevención, educación. Las medidas legislativas no es que van a transformar, la ley no transforma todo un prejuicio que está en muchos espacios de nuestro país, pero ayuda. Y también ayuda la educación, la prevención, las reparaciones y las sanciones que se dan a las personas que hayan cometido estos crímenes, llamados crímenes de odio, ¿no? Este pedido al gobierno para impulsar las medidas para luchar contra la discriminación a homosexuales, lesbianas y transexuales se ha manifestado en este pronunciamiento. ¿Van a haber otros mecanismos, otros canales? Amnistía Internacional está trabajando cercanamente con el Ministerio de Justicia para desarrollar e implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos. Ahorita se están dando una serie de audiencias regionales. Lo importante es aquí aprovechar estas audiencias regionales para que los coordinadores, secretarios de que la convocatoria de estas audiencias regionales incluya como prioridad las poblaciones vulnerables. Esto es, afrodescendientes, las mujeres, poblaciones LGBT, que participen y sean los protagonistas en estas audiencias regionales para que el Plan Nacional de Derechos Humanos recoja las voces de todos y las necesidades de todos. ¿Y tienen voz? Digamos, sí, por supuesto que tienen voz. El día jueves acaba de haber todo un evento, han presentado un informe muy serio, ha habido participación del Colegio Médico del Perú, otras instancias también, autoridades, la Defensoría del Pueblo, es decir, la red LGBT en el Perú está trabajando fuertemente y realmente es digno de admirar personas
personas que han tenido un techo un techo de, ¿cómo decir?, de vulneración de sus derechos, que logran, ¿no?, apoyados en la propia dignidad y obviamente en el amparo de los tratados internacionales, para que puedan pedir al Estado vivir, que les permita, que les respete, que les proteja y haga cumplir los derechos humanos para ellos también. Muy bien, muchísimas gracias. Conversábamos con Juan Carlos Lapuente, director de Amnistía Internacional, ¿no es cierto? Se pide al gobierno entonces impulsar medidas para luchar contra la discriminación a homosexuales, lesbianas y transexuales. Hacemos una pausa, volvemos. Internet Claro, prepago, llévalo contigo. Entra a la Galería de la Inspiración Nescafé y cuéntanos qué te inspira. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Encuentra tu Practisoac Rimac llamando al 411-3000 o en rimac.com. Bueno, y hasta aquí de 6 a 9. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Nos vamos ya. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana muy temprano. Cuídense. Hasta mañana. Todos tenemos algo que contar. A veces en 5 minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida. ¿Con quién sueñas? ¿Con quién caminas? En la vida, ¿qué es lo que intentas? Cuéntame. 5 minutos que te quiero conocer. En 1990, Marisol Martínez Mesa fue proclamada Miss Perú. Han pasado. Por el momento tiene una importancia zonal y regional en un cierto proceso de expansión. En un proceso, diría yo, más bien modesto, pero real de expansión, y que tiene que ser visto desde la consideración de una contrainsurgencia democrática que pueda llevar a cabo la metodología de enfrentamiento adecuada. Esa metodología supone enfrentar la amenaza sin dañar